Hoy, una última jugada. Lo que va a pasar no será agradable. De la cual dependerá la vida de Zeynep. No sé si tu esposa está muerta, pero si no sueltas la pistola le reventaré la cabeza. Madre. Capítulos finales. De lunes a viernes, 10 de la noche. El arte de detener el tiempo para finalizar una obra maestra. La creación de un espectáculo internacional. Invitamos a un cliente Titanium al encuentro con una chef ecuatoriana reconocida mundialmente. Juntos compartieron y vivieron sus pasiones frente a frente. Titanium, insuperable. Jack T8. Encendido electrónico. Asistente de arranque en pendiente. Control de estabilidad electrónico. La aventura espera por ti. Camionetas Jack. Desde $21,990. Jack Motors. Comercial Roldán. 7 de cada 10 mujeres han experimentado una infección vaginal. Nuevo jabón íntimo Nosotras con fórmula herbal. Protege tu zona B de esas bacterias a las que se ve enfrentada todos los días. Tiene camelia, que elimina el 90% de las bacterias y hongos que causan molestias. Nuevo jabón íntimo Nosotras, fórmula herbal. Saludza te trae Vitality, el programa de bienestar más exitoso del mundo, que llegó para decirle chao a las excusas y hola a una vida más saludable. Vitality te establece metas de actividad física alcanzables y te premia por alcanzar tus objetivos semanales, mensuales y anuales. Comienza hoy una vida más saludable con Vitality. Descarga el app Vitality Ecuador de Saludza. Contactless nos acerca aún más. Solo con acercar tus tarjetas podrás disfrutar de mayor comodidad, seguridad y rapidez al momento de comprar. Diners Club, tu mundo sin límites. Ática, único dermoprotector solar que elimina y previene las manchas en la piel causadas por el sol. Su fórmula avanzada, no grasa, enriquecida con minerales, mantiene tu piel libre de manchas y te brinda la mayor protección solar. Mantén tu piel siempre joven, protegida y sin manchas con Ática, dermoprotector solar. Madre, capítulos finales. De lunes a viernes, 10 de la noche. Bueno, hasta ahora saludamos con Juan Fernando Velasco, el nuevo ministro de la Cultura. Buenos días, Juanfer. Gracias, querida. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, te preguntaba hace un momento si ya te sentaste en el sillón ministerial. Me senté, sí, y... ¿Qué tal? Creo que es una inmensa responsabilidad la que hemos asumido, pero la asumimos con gran ilusión, con mucho optimismo, con la confianza de que podemos generar un cambio a partir de toda esta experiencia que me han dado 30 años de estar en el mundo de la cultura como artista y como gestor y como empresario cultural. Y voy teniendo unos pequeños, grandes logros que me hacen sentir que vamos por buen camino. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es la cultura para ti? ¿Hacia dónde vas a apuntar? Bueno, el Ministerio de Cultura tiene una tarea, para muchos relegada, de asumir su rol como rector de la política cultural y de hacer política cultural en nuestro país, de garantizar los derechos de la ciudadanía en general, al acceso a la cultura, a la difusión, a una cultura plurinacional, intercultural, diversa. Es un ministerio coordinador que tiene una cantidad inmensa de instituciones adscritas, entre las que están los 24 núcleos de la Casa de la Cultura, están las 4 orquestas sinfónicas, está la Compañía Nacional de Danza, están los museos, está la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico, etc. Y yo vengo del lado en el que
cuando se habla de la cultura, de los patrimonios intangibles, de nuestra música, del arte, yo pienso siempre que detrás de esto hay seres humanos, hay creadores, hay artistas, hay gestores, hay personal de apoyo, gente que hoy por hoy encuentra muy difícil el camino, que hay poco trabajo, que tiene hijos que van a la escuela, a los que les cuesta resolver el día a día, que no tienen seguro social. Entonces, siendo coherente también de dónde vengo, no podemos dejar de tener muy en claro y como una meta de este ministerio el garantizar mejores días para todo el sector cultural, ¿no? Bueno, quizás en un país que no ha tenido, que es extraordinariamente rico culturalmente hablando, que tiene mucho talento, que tiene mucha gente talentosa, como tú, por ejemplo, pero que como no existe una política realmente de impulso y de desarrollo, de posicionamiento ni siquiera de la cultura, pasan estas cosas. Que por ejemplo tienes personas que se dedican a la música toda la vida, que nos dan grandes glorias, nos dan grandes alegrías, pero que mueren en absoluta pobreza sin ninguna protección. Tienes por otro lado, en eso también están todos los productores audiovisuales, también pelean por eso, pero trabajamos mucho freelance. Así es. Sí, es nuestra naturaleza trabajar freelance, sin dependencia, pero no tenemos ninguna seguridad tampoco de asegurarnos unos días buenos en la vejez. Pero no debemos empezar por esto. O sea, por primero tener una política cultural que explote, en el buen sentido de la palabra, toda la riqueza que tenemos, para que de esa misma riqueza surjan las oportunidades que necesitamos para poder vivir en mejores condiciones y llegar a una tercera edad también en mejores condiciones. Porque si empezamos como atendiendo estas pequeñas necesidades, quizás las emergencias sí son necesarias, pero si empezamos atendiendo las consecuencias y no ir a las causas, ¿no terminaremos no haciendo nada? Sí, hay que pensar integralmente, efectivamente, y ahí para generar esta política cultural la herramienta, la mejor aliada que tenemos es la ley. Una ley de cultura que está publicada hace más de 2 años y que en mucha de su extensión no se cumple, no está normada. Y son desde las instituciones del Estado y desde estos ajustes que vamos a garantizar oportunidades y trabajo para el sector. Hay muchas cosas que se pueden lograr solamente con normar cosas que ya están en la ley, generar posibilidades que tienen que ver con acceso no solamente desde la perspectiva de un Estado paternalista brindando fondos concursables, sino generando, por ejemplo, el respeto a los derechos, ¿no? Los creadores que viven de lo que del programa que hicieron, del invento, de la canción, del libro, que tengan la protección del Estado, porque si esos creadores no tienen esa protección, no van si uno no recibe una remuneración por su trabajo, es difícil que uno quiera dedicarse a hacer eso o que se convierta en alguien muy bueno en esa actividad. Y la ley, como digo, es un instrumento que norma muchísimas cosas y que permiten construir una institucionalidad que no sea simplemente pequeñas dosis de inyección de dinero que finalmente no se convierte en un capital semilla y que no constituyen seguridad para el resto de los años. Dentro de estos 2 años que quedan de este gobierno, ¿cuál será tu principal objetivo? Es decir, ¿cuál será el legado que tú dejes en materia cultural? Bueno, vamos a trabajar por lograr que este ministerio funcione, que efectivamente haga rectoría en todo el sistema nacional de cultura, que incluye no solamente todas estas instituciones que te he hablado, sino las secretarías de cultura de los GATS, por ejemplo, que son autónomos, pero que son parte del Sistema Nacional de Cultura, la Secretaría de Cultura de Presidencia, los festivales, es decir, que traspasemos nuevamente con los instrumentos legales necesarios lo que dice la Ley de Cultura, haciendo política cultural a todo el Sistema Nacional de Cultura. Y vamos a trabajar fuertemente en el tema de economía naranja. O sea, creo que
Ese es el mayor aporte que le podemos dar con la experiencia que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo funciona la economía naranja? Quiere en decir materia cultural. Construir las posibilidades para que todo el sector cultural, todas las industrias culturales, esto que se llama la economía naranja, digamos, empieza a tomar vuelo. Tenemos el ejemplo de Colombia, que es tal vez el campeón de la región con respecto a la economía naranja, y estamos construyendo un plan que tiene que ver con reducción del peso impositivo, con incentivos tributarios, acercar la la empresa privada a la cultura mediante fórmulas y procedimientos que no necesitamos ni inventarlos, sino solamente entenderlos y aplicarlos para nuestro país, en donde a través de incentivos tributarios se genere recursos para el sector cultural, normando desde la ley. He dado un ejemplo que es muy claro. Hay un artículo en la ley que dice que todo el Sistema Nacional de Cultura, con el dinero público que invierte en arte y cultura, entretenimiento, etcétera, debe compensarlo entre artistas ecuatorianos y artistas internacionales. Solamente los GATS, los municipios, en el 2017 invirtieron $55 millones en este rubro, de los cuales menos del 7% fueron para artistas ecuatorianos. Esto es dinero que se nos va, es dinero que podría estar en artistas, en gestores ecuatorianos y en todo su entorno, no solamente músicos, bailarines, actores, presentadores, títeres, claro, sino toda la estructura alrededor de esto. Son familias ecuatorianas que podrían haber recibido este dinero y reinvertirlo acá. Es generar, dinamizar esta economía en torno a la cultura. Y eso realmente generaría muchísimas oportunidades para poder desarrollar, digamos, todo y conocer, ¿no? Dar a conocer todo ese talento que hay en nuestro país. Pero también es un reto, porque también tú dijiste hace un momento que no podemos seguir fomentando este estado paternalista, que por ser ecuatorianos entonces nos da una manito, nos da unos recursos y nos da estas oportunidades, entre comillas. Sí, como artistas, como gestores de cultura, no mejoramos también nuestras propuestas, no competimos también con estas ofertas a nivel internacional que hay, que gustan al público. Sí. Entonces, también será plata botada. Claro, lo que pasa es que es un círculo vicioso. Si no hay oportunidades de trabajo, es muy difícil que la industria se vuelva competitiva. Hay que aclarar, y esto a veces en el imaginario de la gente es necesario construirlo, todas las industrias ecuatorianas están protegidas. Todas, absolutamente todas, tienen protección del Estado. Uno no puede importar flores de otro país sin pagar aranceles, porque pues hay una industria ecuatoriana que está protegida. Lo mismo sucede con la industria automotriz o textil, etcétera, etcétera. La industria de las industrias culturales tal vez son las más desprotegidas. No hay una restricción para que vengan, por ejemplo, artistas extranjeros con respecto a artistas nacionales. Eso en ninguna otra industria ecuatoriana sucede. Entonces, el tema de los incentivos finalmente es reconocer el aporte que puede generar este crecimiento de las industrias, no como un subsidio que nunca va a ser reembolsable para el Estado, sino como una inversión. En este momento, por ejemplo, esta economía naranja en Colombia ya superó su aporte al PIB al café, por ejemplo, en la industria del café. Este es un dato que no es menor y que nos indica cuánto puede generar esta industria naranja con un apuntalamiento desde las instituciones del Estado. Pero al revisar la historia colombiana, tenemos miles de artistas, por hablar, por ejemplo, de los cantantes, para hablar de algo que quizás tal vez tú puedas corregirme si me equivoco. Al hablar de los cantantes, o sea, si miramos la historia, hay miles de cantantes que han pasado por los escenarios colombianos y, digamos, si hacemos números, tal vez la mayoría se han quemado en el camino. Otros, en cambio, gracias a la calidad, gracias a su creatividad, gracias a su talento, a su carisma, muchas cosas que implican que un artista pegue en el público, ellos han sobrevivido en el tiempo y han seguido no solamente mejorando su oferta para su país, sino que se convirtieron ya en un producto de exportación. Es decir, a lo que voy es que le tengo un poco de temor a eso del proteccionismo, porque tal vez eso acomoda
a la gente, a las industrias, incluida esta nueva industria que estaríamos intentando generar. ¿No es mejor la competencia? Porque la competencia sí en el camino va dejando mucha gente que quizás es muy querida hoy para nosotros, sí, pero genera oportunidades para nuevos talentos que pueden pues alcanzar el nivel que se necesita para tener que dejar de contratar al artista nacional, internacional, y preferir al nacional, como sucede hoy en Colombia. Sí, es un tema en donde tiene que haber un equilibrio. No es un proteccionismo, sino es generar oportunidades. Piensa tú, Janet, que desde el sector cultural nosotros estamos librando luchas que en otros sectores se ganaron hace muchísimos años, como por ejemplo el acceso a la seguridad social. O sea, estamos muy por debajo de un nivel en el cual podríamos decir, bueno, empecemos a tener una actitud menos proteccionista. O sea, toda la industria cultural, digamos, está en cuestiones de derechos muy por debajo, en derechos autorales y conexos, o en derechos en general. Por ejemplo, Ecuador, el pago per cápita de un ecuatoriano por derechos está muy por debajo de los estándares que están en la región. Entonces, ante este desnivel es que nosotros sentimos que una industria naranja con incentivos tributarios para el sector privado, impulsando, estimulando esta inversión en las industrias culturales, puede funcionar. Y el caso que tú das en Colombia, efectivamente, Colombia está mucho más adelante, pero mantienen los incentivos tributarios y cada vez están más impulsados. Es decir, la lógica de que no hay que proteger la industria porque así compiten, en Colombia está demostrado que mientras mejor es esa oferta que tienen, es el país que más, el BID, por ejemplo, le ha apostado en préstamos para desarrollar esta industria naranja precisamente, y los incentivos tributarios son de los más interesantes que hay en la región. O sea, sigue habiendo esa misma política. Hay una diferencia, pero abismal, entre incentivos tributarios para dirigirlos hacia el desarrollo de la industria y proteccionismo. Pero yo creo que rescato de lo que tú estás diciendo, que para poder competir en igualdad de condiciones, primero tenemos que igualar las condiciones de los trabajadores de la cultura con el resto de trabajadores del Ecuador y el mundo. Ahí hay una desventaja. Entonces quizá debemos igualar ahí para luego exigir calidad y competencia. Bueno, bastantísimo trabajo. Sí, así es. Te extrañaremos en los escenarios. Ojalá de cuando en cuando puedas dejarnos escuchar tu voz y esas emociones que proyectas. Y te deseo la mejor de las suertes. Gracias. Que te vaya súper bien por ti y por los artistas ecuatorianos y por la cultura en general. Que así sea. Muchas gracias, Janet. Gracias, Juan. Bueno, es tiempo de una nueva pausa. Ya regresamos. Quédese en Teleamazonas, pero yo me despido de una vez. Nos vemos mañana.